Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo a vuestra casa, a este pequeño cubículo de la sapiencia perfumera. Bueno, en fin, señores míos, ya habéis visto, y señoras, por supuesto, ya habéis visto de qué va el tema, y es que va de enfrentar aquí a dos clonazos de Hugo Boss Bottle. Así que aquí están. ¿De dónde? Pues mirar, esta de aquí, que viene recogida como, voy a leerlo, G. Bellini Fragrance, que es la marca de perfumería que utiliza Lidl, y el perfume concretamente se llama X Bolt. Eau de Parfum 75 mililitros y está reconocido como un producto vegano. Y aquí por su lado tenemos al producto de Lacura Yellow, que también es concentración Eau de Parfum, y aquí lo que tenemos son 100 mililitros, elaborados por Saphir. Estos están, es curioso, pone realizado calidad alemana, y luego te pones a mirar más abajo la dirección de facturación o la dirección fiscal y aparecen dos direcciones fiscales, una en el Reino Unido tal cual y en otro pone República de Irlanda. Ya a partir de ahí que cada cual elija dónde quiere que sea de dónde quiere que sea este producto X Bolt o X Bolt. Bueno, vuelvo a repetir, 75 mililitros. Venga, vamos a hacer también otra cosica, y es dar las notas de la original, de la fragancia original, para meternos un poco en contexto por dónde pueden ir los tiros de todo esto. La fragancia original, lo que es evidentemente Hugo Boss Bottle, está ejecutada, salió al mercado oficialmente en el año 1998. Dos narices detrás de ella, no me voy a meter en todas estas cosas, pero vamos a las notas. Bergamota, limón, manzana, ciruela, musgo de roble y, si mal no recuerdo, creo que geranio. Voy a mirarlo y ya ataco a las notas de corazón. Y en el corazón lo que tenemos es clavel, canela y caoba, madera de caoba. Y sí, estaba bien, lo que he dicho estaba perfecto. Notas de fondo. Vainilla, sándalo, olivo, vetiver y cedro en el fondo. Bueno, ya está dicho. En fin, consideraciones iniciales, pues no va a haber ninguna consideración inicial, básicamente porque vamos a partir de la base de que, ostras, espérate. Sí, correcto. Vale, X-Bolt es la que tengo aquí, mismamente, en esta mano de aquí, y es que claro, las llevo ya aplicadas y me he tenido que poner a pensar cuál llevas en qué mano. Y la Yellow, esta de aquí, es la que se va al brasico de la mano derecha. De la derecha, ahí. Bueno, señores míos, señoras mías, ¿qué tenemos aquí en combinación? Pues es que son distintas. Sí, son distintas. Señores míos, señoras mías, vamos a empezar con la que más se parece. No le voy a dar más vueltas, y es Yellow, porque voy a dejar la otra que quizás tenga mucha más sorpresa, que la tiene de hecho olfativa, que no esta de aquí, porque en cuanto a lo que es y no pretende engañar a nadie, es esta. Es Yellow, laboratorio Saphir. Ya sabéis que Saphir está especializado en hacer clones, aparte de que hacen otro tipo de perfumería, por supuesto. Hacen mucha perfumería de celebrities, que sacan de grupos musicales, etcétera, de youtubers. O sea, que cuidado, porque Saphir es una empresa muy muy importante. Lo que pasa que se dieron a conocer sobre todo por el tema de los clonazos. Esto está clavado, clavadísimo, evidentemente para evitar cualquier tipo de problema a nivel legal, pues el nombre no va a ser el mismo. Aldi no se va a enmarronar con nada de esto, por eso lleva su Lacura, que es la marca, la firma de cosmética que utiliza Aldi, y efectivamente se llama Yellow, no se llama Hugo Boss Bottle, porque entonces le pueden caer, vamos, la del pulpo, posiblemente por Hugo Boss y luego por Coty, o sea, no se van a meter en esta trifurca. A pesar de que ambos dos sean alemanes, que luego he ido, me digo, onda, si los dos son alemanes. Sí. Bien, señores míos, señoras mías. La fragancia es una fragancia que se parece un montonazo, que rinde muchísimo, rinde mucho. Voy a darle a ambas dos 8 horas. El rendimiento que le podéis sacar a cada una va a depender de vuestra piel y de las atomizaciones que os deis, eso está clarísimo. Pero yo tampoco voy a marear la perdiz al respecto, porque son lo que son, ¿vale? Son ambas dos honestas, y cualquier persona, de verdad, es que es súper reconocible. Por lo menos estoy diciendo en lo que es la atomización.
La caja no voy a hacer tampoco mucho inciso, evidentemente pues ya estoy viendo una caja que es de Yellow, que es súper sencilla. La botella es una botella que no lleva ningún tipo de adorno ni de nada en lo que es la corona del atomizador. El atomizador, pues efectivamente este tipo de atomizadores que no llevan nada normalmente van fenomenal, funcionan muy bien. Y, Dios mío, es que atomizas y es que te sale el olor, no lo puedes evitar, es que es así, es así. La tenemos muy cítrica en la salida, sentimos el manzanaco, la manzana, nota característica precisamente de esta esencia, de esta fragancia, y luego efectivamente ya nos metemos un poco más en condimentos con el tema de la canela, ese clavel que lleva también dándole, yo lo encuentro más aromatizado desde un punto de vista verde, no tanto en cuanto a un tono más floral, y la canela también marca mucho la impronta. En cuanto a lo que sería la nota frutal, pues yo no se la siento tanto, tampoco de hecho es que se la sienta mucho a la original, a la Hugo Boss, pero ahí están las notas. En cuanto a lo que son las notas de fondo, no presenta tampoco ninguna variación con respecto a la original, porque es que es lo que es, y son maderas. También tenemos ese matiz, por supuesto, que no quiero olvidar, de el musgo de roble, mucha masculinidad. Es una fragancia que está muy arraigada en lo masculino. Evidentemente también tengo que decir una cosa, si me tuviera que ir a comprar ahora mismo una Hugo Boss Battle original, yo ya no me la compraba. Porque está la pobre que si la oléis no la conocéis. Y esta sí que huele como olía la primera. Y encima te llevas una concentración o de parfum. Claro, es que si queremos algo que sea clavado, tiene que ser esta. Encima os vais a ahorrar un montonazo de dinero y vais a tener ese rollo de llevar la clásica de siempre. No lo que hay ahora, que es que de verdad es que no huele a nada, ¿eh? Lo que han hecho con la Hugo Boss clásica, creo que tengo por ahí alguna anotación con respecto a algo, no sé si fue en algún directo, en algún sitio, de verdad es que no tiene nada que ver con... Y la cojo esta porque yo creo que esto se parece mucho más a la original, la del 98, que no esto que tenemos ahora, que es que no hay ni por dónde cogerlo. Esto lo he criticado muchísimas veces en el canal. Entonces, ¿precio de esta? Pues vamos a mirarlo en el ticket, que para eso lo tengo aquí al lado. 5,99 para todas sus variedades, o sea, toda la gama de perfumerías que hay ahora mismo en Aldi son 5,99 y todas, por lo menos las masculinas, que son las que estaban allí en el supermercado cuando yo fui, 5,99. ¿A qué vale la otra? 30 y tantos euros, 40, que no lo sé, depende de los mililitros, ya lo sé. Pues, ¿qué queréis que os diga? Está clarísimo, blanco y en botella. Sigue oliendo a lo que sigue oliendo, que es realmente a esa Hugo Boss Battle de toda la vida. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Este teleproyección es proyectón en la salida, 2 métricos, que luego se van a ir cayendo pues en 20 minutos, ya los tenéis caídos, no llegan ni a media hora, pero cuidado, caídos, pero se perciben a 1 metro, metro y medio, ¿eh? Esto os zumba 8 horas tranquilísimamente y se os huele. O sea, que no os penséis que yo digo 8 horas, pero sigue oliendo, ¿eh? Es que también quiero poner las cosas en su sitio. Esto cae encima y sigue oliendo. A pesar de que yo le dé 8 horas, son 8 horas óptimas. Que para mí está fenomenal porque es lo que dura normalmente, si no hay explotación, una jornada laboral. ¿Vale? Y es momento de ducharse siempre. 8 horicas. Ideal para tenerla en la taquilla donde os dé la gana. En el coche no, porque se va a malograr, ¿eh? No dejéis los perfumes en el coche, a no ser que sea cosa de coger un momento, venga, pum, pum. Pero diariamente un perfume en el coche, con los calores que hacen y todo esto. Hombre, yo hablo de mi zona. Pero con el solaco que cae, con el cambio climático y todo esto, puede ser una equivocación meter un perfume en el coche, y me da igual el que sea. Pero esto lo podéis llevar donde queráis. Es portable también. La botella tiene, la verdad que tiene peso, pero porque no es muy gruesa y es fácil de llevar a todos lados. Entonces, para la bolsa y con el calor, y si gustáis de este tipo de aroma, especiado, porque además es un aroma que está especiado, lo vais a disfrutar un montón, chicos, ¿eh? Venga, vamos a la siguiente. La siguiente tiene muchas sorpresas y además yo me he quedado muy loco porque es que la saqué al vuelo a lo siguiente que se puede parecer, porque además tiene un desarrollo que para mí esta es lineal. Esta es la que es Hugo Boss Battle, punto pelota, concentración de parfum, pero para esta. Pero realmente quiero leer como la Eau de Toilette, pero es que la otra tiene una evolución que me he quedado loquísimo y que vuelve a ganarme el corazoncico murciano que tengo. Y ahora sí, vamos a atacarle a la que realmente me ha sorprendido. Tenemos las mismas consideraciones prácticamente que con la otra.
tenemos esos 20 minutos de 2 metros que caen, que se quedan luego perceptibles todo el tiempo. Le voy a dar también 8 horas. ¿Las va a pasar? Pues sí, las puede pasar, porque estoy diciendo que yo soy muy tirano cuando hago las reviews, porque aquí cada cual es de su padre y de su madre y se echa el perfume pues en las cantidades y dosis que entiende que se las debe de echar. Me la voy a atizar porque es que ha sido un puntazo. Sí, señores, tengo que reconocer que no voy a hacer... Bueno, sí, realmente puedo hacer layering, no hay problema. Aquí sí que se puede hacer layering, con otras a lo mejor no, pero con esta no va a haber mucho cambio, o sí, quién sabe. Porque efectivamente me voy a echar hasta dentro de la pechera, que voy a hacer 32 grados. Hoy hemos llegado a los 32 grados aquí, en mi zona murcianica cartagenera. Bueno, X-Bolt. Mismas consideraciones, dejándonos ya un poco todo el tema de el echarse el acting. Y la consideración primordial que tiene esta fragancia es que efectivamente en la salida recuerda un montonazo, sí, a Hugo Boss, pero resulta que la condena te pega un giro en la mitad de la evolución de la fragancia a esto de como 45 minutos, una hora, y dices, espera un momento, chiquilla. Tú estabas oliendo cuando has salido a Hugo Boss la botellita, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿qué me has hecho que ahora mismo me estás dando olor a... Es que me quedo loco. Armani clásica de toda la vida. Pugom. Explícame a mí cómo, pero sí, lo han hecho. Lo han hecho porque me la eché la primera vez que la probé y dije, esto me suena. Ya en el secado, cuando ha pasado esa evaporación tan brutal, porque lleva mucho alcohol también, cualquiera de las dos, a pesar de que este, bueno, es un alcohol vegano. Pero me quedé pensando y dije, este olor me es tan familiar que digo, esto no es normal. ¿Esto qué está pasando aquí? Y claro, efectivamente dije, si es que huelo a mi padre. Y Dios estaba, digo, si es que huele a mi padre. Y mi padre ha usado Hugo Boss Bachelor, pero digo, no, digo, pero es que huele a mi padre de toda la vida. Y me quedo, digo, pero si esto huele a Armani. Digo, que ha cogido que huele a Armani. Y es que a mí, desde luego, me pegó un giro, cambió por completo. Una salida a Hugo Boss que no se la quita, vamos, no se lo salta ni un caballo. O sea, esto en la salida es eso. Y huele a lo que huele. Pero chicos, amigos, esto coge, seca y me sale la Pugom de Armani. Que digo, ¿what? Y la verdad es que ha sido la alegría de la huerta. Me quedo loquísimo. Porque creo que además... Fijaros, igual ha sido una cosa que no está buscada, entiendo que esto no está buscado, pero ahora mismo de momento, en los dos que llevo probados, yo sé que esto no va a pasar siempre, porque tengo ahí ya testadas más y sé lo que hay, pero si esto ha sido buscado deliberadamente, qué cosa más bonita y más chula, y entonces diría, pues si es que no es un clon, es otra cosa, a esto hay que llamarlo de otra cosa, es un biclon. Es un biclon, porque es una Hugo Boss durante los primeros, voy a ser 45 minutos, una hora, venga, hala, vamos a ponerlo ahí. 45 minutos, una hora es Hugo Boss, que yo le daría 20 minutos, que es el tiempo que he dado antes de secado, vale, de secado digo ya para que se quede afianzada y cogida, ¿no? Vamos a poner 45 minutos, una hora. Y es que efectivamente cuando empieza a evolucionar, empieza a salir esa nota de especias que yo es que siento nuez moscada, clavo de olor, el musgo de roble está y comparten muchísimas cosas. Es que además es que se nota que comparten muchísimas cosas, con lo cual es una fragancia que tiene vida propia. X-Bolt de Lidl tiene vida propia. Es una fragancia que va por otros sitios. Sí que efectivamente... parte con la inteligencia y la premisa de que la gente que vaya a comprarla se pueda esperar que va a encontrarse una iba a decir X-Bolt, que sí, que es como se llama, te vas a encontrar la X-Bolt que se parece a la Hugo Boss de la botella, pero te das cuenta de que luego
te coge, te cambia, te pega el giro y se transforma en una Armani Pugón. Es que es así. Yo, sobre todo, cuando seca, o sea, cuando ya pasan esos 20 minutos, esa hora, es cuando emergen en ella mucho más las especias que lleva no declaradas. Y dices, pero ¿esto qué es? Si yo he empezado echándome una... he empezado echándome una Hugo Boss y ahora lo que llevo es una Armani. Si es que, además... es que es un cantazo. De verdad, no... Cuando una vez que ya ha pasado el tiempo, y además que he tenido que hacer varios cortes, que conste, vete a saber lo que va a durar este vídeo. Bueno, en bruto. Esto aquí así... Y así, al principio puedes decir, no, es que son distintas. Claro, sí, efectivamente son distintas, pero esto cuando seca, claro, está recién echada. Ahora mismo ni flores. Pero esto cuando seca es esto. De hecho ya se va apareciendo, o sea, en el momento que baja el nivel de alcohol en la Armani y esta ya está seca y asentadica, tenemos lo que tenemos y me parece muy chulo, de verdad. ¿Qué voy a recomendar yo para esto? Venga, recomendaciones. Ya sabéis que las consideraciones de para la mañana, para la tarde, para la noche y todo esto, pues os veis el vídeo de la Hugo Boss Battle si queréis, pero bueno, matizároslo cuando queráis. Si para lo que vale, Dios mío de mi vida. Que por cierto, no he dicho los precios de las X-Bolt, pero los precios para todas las concentraciones en Lidl de las Eau de Parfum son de 6,99. Así que ahí es donde las llevamos. Bueno, si ya queréis otro perfume que efectivamente tenga ese je ne sais quoi de la Hugo Boss Battle, pero que luego encima tenga otro tipo de transición distinta, que cambie y que te dé también el toque original de que llevas una cosa pero que se huela a otra, pues desde luego es esta. Y yo realmente me quedaría con esta. Es más cara, son menos mililitros, pero yo creo que aquí por lo menos la originalidad de ese tránsito de una fragancia a otra que no aparece recogido en ningún otro sitio. Luego cuidado, que luego... Uy, que me salgo de la luz, que hago así, estiro y ya no tengo foco. Y me hago sombra. A ver, que si lo que queréis es oler a Battle, está claro, Yellow. Si lo que queréis es ir con ese toque de Hugo Boss botella, pero con algo distinto, que realmente luego la gente en la evolución diga, ostras, qué rico que huele que llevas, pero de verdad, qué rico que huele. Ah, pues no parece que llevas una Hugo Boss, parece otra fragancia. Esto también se agradece por otro lado. Hombre, si lo que quieres es que te digan que llevas Hugo Boss, pues llevas Hugo Boss y te plantificas la Yellow. Pero si quieres un toque de originalidad, 100%, yo creo que X-Bolt se la lleva de calle en cuanto a la evolución de la fragancia. Más cosas también que tengo que probar. Me habéis preguntado sobre Saphir y las fragancias que sacan, que qué es lo que hacen realmente, si pasan la fórmula que ellos venden a estas botellas o viceversa. A ver, yo no lo sé. No sé qué es lo que hacen, no tengo ni idea. También os digo una cosa, yo por lo menos la experiencia que tengo con Saphir, las botellas de Saphir, que yo no tengo ninguna aquí porque me las he zumbado como ambientador, porque no me gustan nada. Estas sí que me gustan, pero las de Saphir como tal, yo creo que hay diferencias en la formulación. No creo que en la formulación Saphir, que son los mismos que hacen Caravan, se pongan a meter lo mismo en estas botellas, entre otras cosas porque esto es un negocio, es un business, y meter cosas que tú ya tienes en otro sitio, que las vendes más caras, para meterlas aquí con otro nombre, me chirría. De todas formas, yo no sabría decir ahora mismo, seguro que la he probado en tienda, pues le he cogido la mano al teste para saber por dónde iban y todo esto, pero no creo que sea así. Creo que las botellas de Saphir son más caras, valen 12 euros o algo así, creo, Yo ya sabéis que yo no vendo, yo los precios voy así de un poco de memorieta, pero creo que son unos 12 euros y es que esto cuesta nada. Entonces, ¿van a perder dinero por meterlo aquí, pudiendo sacarle pasta? No van a perder dinero, no van a perder. Yo creo que las fórmulas son distintas, estas son fórmulas de encargo.
¿La posibilidad de que metan una cosa en la otra? Pues está. No os digo que no. Para eso habría que analizarlas. Y yo no voy a analizarlas, me refiero. Yo no las voy a meter en un laboratorio. Pero que me parecen muy bien, ¿eh? O sea, esto para Aldi es un trabajo buenísimo en cuanto a clonación. Esto es otro trabajo en el cual podemos entender como clon o entenderlo directamente como algo distinto que no tiene nada que ver, a pesar de que sí que efectivamente tenga una referencia de una matriz, pero es un revestimiento de un perfume matriz. Han cogido el perfume, pues evidentemente han cogido Hugo Boss, lo han metido por el cromatógrafo, han hecho la mezcla y luego sobre eso han revestido, que yo creo que es lo que nos presenta aquí en Export, de Lidl. Me quedo con Export, esta para clonazo total y chimpún. Y ya está, y vuelvo a repetir, si lo de ahora de Coty no me gusta, me quedo con esta antes y me ahorro auténticamente un dineral. La fiesta es así. No hay más, señores míos y señoras mías. Por cierto, unisex. Yo creo que esto se lo puede poner quien le venga la real gana. Tengo que ser muy franco. Se las puede poner quien quiera sin ningún tipo de problema, ¿eh? Chimpum. Una nueva consideración antes de irme, bueno, porque he dicho chimpum, pero antes de irme, quiero que sepáis que esta se queda ligeramente más apagadita, y esta se queda más potente, como más fresca. Un tono más cítrico, picante, y esta se queda más apagada. Pero, claro, le he vuelto a dar más tiempo otra vez. Y sí, efectivamente yo creo que ese sería el matiz que las puede llegar a diferenciar. Pero dentro de un global, las dos se pueden parecer mucho en el secado. Los secados varían, ¿eh? En las de Lidl de momento, y llevo 2 testadas on fire, de verdad en profundidad, las de Lidl presentan una evolución mucho más chula, mucho más original y, vamos, caballo ganador segurísimo. ¡Oh, qué repetición, qué redundancias más continuadas! Pues sí, yo soy así. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que si os suscribís, le dais el like y escribís un montón de comentarios, me vais a hacer un montonazo, pues bueno, me vais a dar la felicidad máxima, entre otras cosas, porque vais a posicionar muchísimo los vídeos. Y eso es de lo que se trata básicamente, que posicionemos los vídeos y el canal crezca y me ayudéis. Os quiero, mis niños y mis niñas fieles al canal. Los otros que vayan llegando los querré poco a poco, pero tenéis que darle al like. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr. Y además, ahora que pienso yo, esto, que nunca mejor dicho, 2 firmas alemanas, viva el acero alemán, que tanto placer nos da, automovilísticamente hablando. Venga, industrialmente hablando. Ya el otro, que cada cual se las busque.